Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver las curvas características del transistor. Vamos a simular cómo encontrar las curvas características del transistor. Vamos a graficar la corriente de colector contra el voltaje de colector emisor. La ganancia de corriente beta es igual a corriente de colector entre corriente de base. Quiere decir que a diferentes valores de corriente de base tenemos diferentes valores de corriente de colector. Consideremos una fuente de voltaje de polarización variable. Vamos a ir aplicando diferentes voltajes de polarización, medimos la corriente de colector y el correspondiente voltaje de colector emisor. Vamos a obtener una serie de datos para cada una de estas corrientes de base. Empezando con una corriente de base igual a 0, obtenemos esta curva. Teóricamente la corriente de colector debería ser 0, pero a pesar de que no exista polarización de la base, este voltaje de polarización del colector origina ciertas corrientes de fuga en el transistor. Son de valor bien pequeño, nosotros las vamos a considerar idealmente como 0. Aumentamos la corriente de base, por ejemplo a un valor de 10 microamperios, se observa que la corriente colector ha aumentado. Y así sucesivamente vamos incrementando la corriente de base y vamos a medir que la corriente de colector también va en aumento. Y esta sería entonces la familia de curvas características para un transistor. Para diferentes transistores, estos valores de corriente cambian, pero la forma es similar a esta. Existen varias zonas en estas curvas. Decíamos al principio que la corriente de colector no es 0, para una corriente de base igual a 0. La zona que se encuentra debajo de la curva para IB igual 0 se le conoce como zona de corte. Para esa zona encontraremos un punto de corte para el cual la corriente de colector es igual a 0. Si la corriente colector es 0, no habrá caído en la resistencia de colector. El voltaje entre colector y emisor es igual a el voltaje de polarización, VCC. Existe otra zona, una zona que se le llama zona de saturación. Para este caso, el voltaje entre colector y emisor es bien pequeño, pero sí tenemos ya un valor de corriente de colector alta. Va a haber nuevamente un punto en esa zona de saturación para el cual el voltaje de colector emisor es igual a 0. Si el voltaje de colector emisor es 0, todo el voltaje de aplicado acá en el colector se queda en la resistencia de colector. De ahí podemos encontrar ese valor de corriente. Vamos a tener un punto sobre el eje de corriente de colector. Existe otra zona, que es la zona activa. La región acá, intermedia. Vamos a ver un video posterior para calcular el punto de operación del transistor. En esta zona trabajamos cuando el transistor lo estamos usando como amplificador. No se ha graficado acá para valores mayores que este VCE de 12 voltios. La curva es la siguiente. Se le conoce como zona de ruptura. Hay un punto acá, punto de ruptura, para el cual un pequeño incremento en el voltaje colector emisor y la corriente de colector se eleva rápidamente hasta llegar a un punto en que el transistor se notaña. Entonces es muy importante ver la hoja de datos del transistor para saber cuáles son las corrientes máximas de colector que soporta el transistor, los voltajes que hay que aplicar, la ganancia, etc. Con esto hemos visto
lo que son las curvas características del transistor. Espero que les sea de utilidad y haya quedado claro el concepto. Cualquier duda háganmela saber y no olviden suscribirse al canal, muchachos, si todavía no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video.